Continuamos. Según su escala de medición ahora. Ok, según su escala de medición. Realizamos según su naturaleza y ahora según la escala de medición. Y cuando yo hablo de escala de medición es de acuerdo a cómo se mide. Eso quiero llevar. De acuerdo a las unidades de medida que tengo, ¿sí? Los distintos tipos de sistemas que hay en física, ¿sí? Entonces, justamente vamos a hablar del sistema o los sistemas de unidades de medida, ¿sí? Dice, un sistema de unidad de medida es un conjunto de, mira lo que te dice, de magnitudes fundamentales y derivadas. Quiere decir que según su escala de medición se divide en dos tipos: magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y dice, con su unidad de medida y símbolos convenientemente agrupados. Bueno, entonces según la escala de medición vamos a hablar de las magnitudes fundamentales y derivadas. Quiere decir que estos al final son los mismos otra vez de lo que hablamos anteriormente según su naturaleza, solo que se divide de acuerdo, en este caso, de acuerdo al tipo de unidad de medida que va a estar. ¿Sí? O sea, que va a estar velocidad, va a estar fuerza, van a estar todo otra vez. Acá, cuando hablamos de magnitud fundamental o de magnitudes fundamentales, fundamental significa importante. ¿Sí? Fundamental significa importante, general, básica. Quiere decir que de estas derivan otras magnitudes. Justamente las magnitudes derivadas son las que derivan de las fundamentales. Entonces, si yo hablo de una magnitud fundamental, estoy hablando de una magnitud básica, una magnitud importante. Dice, son aquellas que no dependen de otras magnitudes para ser definidas, para ser medidas. En el sistema internacional dice, las magnitudes fundamentales incluyen, voy a poner dos puntos al lado, la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de la corriente, intensidad luminosa. ¿Sí? Entonces digo, las magnitudes fundamentales. Eso voy a poner acá, magnitud fundamental, y digo, son aquellas que no dependen de otras, o sea, las más importantes, porque de estas derivan otras fórmulas. La longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica o intensidad de la corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia y después de más, temperatura. Pero entre todo eso se va a escuchar todo en el video, viejo. No. Magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las más importantes otra vez entre todos estos tres? Vas a ver que en la mayoría de las fórmulas físicas vas a encontrar longitud, vas a encontrar masa o vas a encontrar tiempo. Por eso, de entre todos los más importantes que son estos tres son los más importantes otra vez. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes importantes porque de estos derivan otras fórmulas físicas, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Está? Sin embargo, una magnitud que es derivada, dice, estas se obtienen a partir de magnitudes fundamentales. Sí, porque estas derivan de las fundamentales. Dependen de las fundamentales para que se puedan medir. Dice, mediante relaciones matemáticas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud derivada. La velocidad, por ejemplo, cuando entremos en cinemática, vamos a darnos cuenta que velocidad es espacio sobre tiempo. Y el espacio es posición. Puede ser distancia o puede ser, como nosotros lo llamamos acá, longitud. Y el tiempo, bueno, tiempo. Te estás dando cuenta que la velocidad está dependiendo de dos magnitudes fundamentales: la longitud
y el tiempo. Entonces, si está dependiendo de estos dos, os estoy diciendo que es una magnitud derivada. Porque en su fórmula están esas magnitudes fundamentales. ¿Sí? Vos decís, la aceleración, eso no está ahí. La aceleración, por ejemplo, es la velocidad en un cierto tiempo. Mira, la aceleración ya está no dependiendo de la velocidad, que es derivada ya. Y la velocidad, ¿sabes lo que es? La derivada a través de la posición en un cierto tiempo. O sea, que está dependiendo, vamos a decirle, la aceleración es la derivada de la posición. Magnitud derivada. ¿Sí? Después dice ahí la fuerza. Hace rato acá pusimos. La fuerza es masa por aceleración. Fíjate que hay acá. Masa es fundamental. Masa es una magnitud fundamental acá. Y la aceleración, que de por sí es derivada de la derivada. Entonces la fuerza es la derivada. ¿Está? Se entiende que la mayoría de las fórmulas en física, por ejemplo el calor, eso no está acá. El calor, cuando entramos en calorimetría, y ya que estamos hablando hace rato de la temperatura, el calor, la fórmula de calor es la masa por el calor específico por la variación de las temperaturas. ¿Te estás dando cuenta que depende de dos magnitudes fundamentales? La masa y, ¿esto qué es? Temperatura. Entonces, por eso es que el calor también es una magnitud derivada. Quiere decir que la mayoría de las fórmulas físicas son derivadas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Háganlo. Claro, después dice la presión, la potencia y otras fórmulas físicas. Otras fórmulas físicas son magnitudes derivadas. Quiere decir que la mayoría de las fórmulas que vas a dar en física son magnitudes derivadas. Si vos sabés ya las magnitudes fundamentales, que es la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia, son 7 más. Sabes que de esto van a depender algunas de estas fórmulas físicas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los que más se utilizan? La longitud, la masa y el tiempo. ¿Se están dando cuenta que en velocidad, por ejemplo, hay longitud, tiempo? La aceleración es velocidad, tiempo. Mira, el tiempo ya estoy utilizando acá, ¿no? La potencia, por ejemplo, que está ahí, es trabajo sobre tiempo, hablando de tiempo ahí. Entonces, son derivadas porque dependen de las fundamentales para que se puedan medir. ¿Está? ¿Entendió? ¿Sí? Dice, en este curso vamos a trabajar con el sistema internacional, el sistema absoluto y el sistema técnico gravitacional. En específico vamos a hablar de esto más que nada. Este va a ser nuestro sistema de referencia, el sistema internacional. Esto es lo que vamos a hablar. ¿Sí? Pausa y ya volvemos. Pausando un poco y coloquen por favor. Ok, aparezco así, ¿verdad? Siempre cada que se recorta el video, yo aparezco así en la nada. Eso es normal. ¿Sí? Vamos a hablar de los sistemas de unidad. Dijimos que vamos a hablar del sistema internacional, del sistema CGS y del sistema técnico gravitacional. Al sistema internacional también se lo conoce como sistema MKS. ¿Por qué MKS, profe? Atendé que porque te puede aparecer también en los ejercicios. ¿Sí? El sistema internacional se lo conoce como sistema MKS también. ¿Por qué? Por las siglas, primero, fíjate un poco acá, de la longitud, la masa y el tiempo. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. De acá deriva ese MKS. ¿Sí? De la longitud, la masa y el tiempo. Por eso. Y eso hace referencia a que aquí estos tres, longitud, masa y tiempo, son los más importantes otra vez de las magnitudes fundamentales. Acá tenemos la lista de las magnitudes fundamentales, que son los 7, para la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia.
nosotros dijimos que este es nuestro sistema que vamos a utilizar. Quiere decir que en toda la física que vamos a estar dando, vamos a hablar del sistema internacional de medidas. Este va a ser nuestro amigo. ¿Y qué es lo que es el sistema internacional? Porque es un sistema que todos los físicos se pusieron de acuerdo para decir que, por ejemplo, acá en Paraguay, 1 metro sea lo mismo que 1 metro en China. ¿Sí? O sea que para que todos tengan un mismo sistema de referencia. ¿Cuál es bueno, yo sepa, el único país que hasta el momento no se adecua al sistema internacional es Estados Unidos? Estados Unidos, por ejemplo, la longitud no mide en metros, mide en millas, mide en yardas, ¿verdad? En pies. Sin embargo, en el sistema internacional no hablamos de eso. En el sistema internacional, la longitud, su unidad de medida es el metro, ¿sí? Y su símbolo es M. Atendé que acá por los símbolos, porque fíjate que acá la mayoría de los símbolos son en minúscula, a no ser que sea nombre o apellido de una persona influyente. Ahí sí va a ser en mayúscula el símbolo. ¿Sí? Ojo con eso, ojo, los símbolos son en minúscula y no llevan punto. Ojo con eso. Que no sé qué facultad acá pareció un ejercicio que parecía tan inocente, pero en realidad todos se equivocaron porque ponían, por ejemplo, metro y había punta, y ese no es la unidad, no es el símbolo de tal magnitud. ¿Está? Entonces la longitud se mide en metro y su símbolo es M, y es escalar o vectorial. Ojo que nosotros pusimos hace rato en escalar, pusimos trayectoria, y en vectorial había también desplazamiento. Trayectoria no es nada lo mismo que desplazamiento, ¿sí? Ambos son medidas de longitud, sí, pero no son lo mismo, y eso vamos a hablarlo mejor en cinemática. ¿Está? No es lo mismo trayectoria que desplazamiento, ¿sí? Trayectoria es escalar y desplazamiento es vectorial, ¿sí? No son lo mismo, pero ambos son medidas de longitud porque ambos se miden en metros, ¿sí? La masa, su unidad de medida del kilogramo. Si te das cuenta, fíjate vos, toditos están en minúscula, ¿sí? Ninguno acá empieza, no hay que poner para el kilogramo, no va a poner cama, es así, no. Yo veo así en el mercado, es así, 10.000 el castillo, ¿verdad? Pero bueno, tal vez no saben, ¿verdad? Pero vos sabés, y no es K, no significa kilogramos, y mucho menos si están en mayúscula. Kilogramo, su símbolo es KG en minúscula, y no lleva puntos ni nada de eso. Nada de eso. Minúscula y agregándole la G. Ustedes, al menos que ya llevan un sistema métrico decimal, saben eso. ¿Sí? Entonces, el tiempo y la masa dijimos que era escalar. ¿Sí? La masa era escalar porque solamente necesita del valor numérico y su unidad de medida. Solamente eso. No necesito saber si de arriba, abajo, izquierda, derecha, nada de eso. El tiempo se mide en segundos. En el sistema internacional, el símbolo es la S. No es ir a poner, atender que acá, porque yo voy a estar viendo también, voy a estar corrigiendo la forma en cómo agregar. Yo normalmente suelo ver que muchos ponen así, sec, haciendo referencia a que es segundos. No, está mal, a ponerle S minúscula y sin punto, así no es. No importa si tu S parece un 5, pero S le vas a poner. Está como símbolo a tu tiempo. La temperatura, la unidad medida es Kelvin. Kelvin porque, bueno, este físico Kelvin fue el que descubrió el calor y bla, bla, bla. Entonces, Kelvin, y si te das cuenta, Kelvin es un apellido. La unidad de medida está en minúscula, pero el símbolo, fíjate el símbolo, está en mayúscula. ¿Bien? La temperatura es escala. Intensidad de la corriente, yo veo acá,
La unidad de medida es ampere. Ampere también es un apellido. Está en minúscula. No es una unidad de medida, sin embargo, en su símbolo está en mayúscula. Porque es un apellido, bueno, empezamos a respetar el apellido, entonces, como que, ¿cómo se llama esto? Sustantivo propio, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Sustantivo propio cuando se habla de nombre, persona, ciudad. Ok. A, mayúscula. Es escalar la intensidad de la corriente. La intensidad luminosa, la unidad de medida es candela, su símbolo es CD. Compa, como dice el profe, complemento directo. Bueno, CD, ¿sí? En minúscula. Fíjate que la intensidad luminosa es vectorial. Ojo con esto. Hay ejercicio y nada de eso. Examen anterior. Cantidad de materia. La cantidad de materia, esto se ve más que nada en química. Moles. ¿Sí? Los moles es la unidad de medida y su símbolo es mol también. Y es escalar. Después hay otros sistemas que nosotros no hablamos tanto, pero que también son importantes, que es el sistema absoluto y el sistema técnico o gravitacional. Se borró. Me imagino que copiaron ya ese, ¿verdad? El cuadro de arriba. ¿Sí? El sistema absoluto, el sistema CGS, es, por ejemplo, para poner algunas magnitudes fundamentales, ¿verdad? Acá está la longitud, la masa y el tiempo, ¿verdad? Su unidad de medida, por ejemplo, fíjate que acá en el sistema absoluto se lo conoce también como sistema CGS. ¿Por qué CGS? Porque la longitud se mide en centímetros, la masa se mide en gramos y el tiempo en segundos. Eso es lo que dice acá. Longitud centímetros, masa gramos, tiempo segundos. CGS. De ahí viene su sigla, ¿verdad? El símbolo de longitud es cm, que hace referencia a centímetros en minúscula sin punto ni nada de eso. Gramo, G, y en minúscula gramo y segundo S, que ya vimos el tiempo. Entonces, el tiempo es el único que no cambia de sistema. ¿Sí te das cuenta? En el sistema internacional es segundo también. En el CGS también es segundo el tiempo. ¿Sí? Dijimos que la longitud era escalar o vectorial, ¿verdad? La masa es escalar y el tiempo es escalar. Después, el MKS, que ya nombramos hace rato, es el sistema internacional. El sistema internacional o el sistema MKS es lo mismo, mira. ¿Sí, es lo mismo. Bueno, después está el sistema técnico o gravitacional. El sistema técnico o gravitacional, por ejemplo, veo que las magnitudes fundamentales acá están: longitud, peso y tiempo. ¿Sí? El peso en realidad es una fuerza, no debería tener una magnitud fundamental, pero magnitud no vamos a poner acá. Longitud, peso y tiempo. La longitud, la unidad de medida es metro, muy similar al sistema internacional, símbolo M. Sin embargo, el peso, que es una fuerza, se mide en kilogramos fuerza. El peso en el sistema técnico se mide en kilogramos fuerza y su símbolo es KGF. Todo junto y en minúscula, sin puntos, nada de eso. El tiempo, segundos. ¿Te das cuenta que el tiempo no varió ni en el sistema técnico, ni en el sistema CGS o absoluto, ni en el sistema internacional? ¿Verdad? Siguió siendo segundos el tiempo. Ojo con esto, porque te estoy dando algunos spoilers cómo van a hacer los ejercicios. ¿Está? Bueno, entonces, el sistema técnico, gravitacional o el sistema absoluto también son importantes, porque normalmente te suele parecer que esto es un ejercicio de conversión. ¿Está? Les doy tiempo para que tomen eso, ¿sí? Entonces, si alzo un poquito más, algo más chico esto para que se vea, ¿no? Ahí. Le doy para que tomen ahí. Poner pausa un ratito más y mientras toquen todo esto. Ok, continuamos. Persona que está copiando desde los videos, tiene que pausar el video para poder copiar. Y después recién continuamos.
Observaciones. Mira las observaciones que yo te dije hace rato. Todas las unidades, cuando se las escribe, no sé si es en azul. ¿Dónde está? Ahí. Todas las unidades, dice, cuando se las escribe, deben de ser en minúsculas, por más que sean el nombre o el apellido de una persona. Por ejemplo, metro, ampere, kelvin, joule, etc. Bueno, ¿por qué? Porque acá hay un punto, tenía que ser coma. Y acá el autocorrector, ¿verdad? Que puso. Viste que cuando vos pones punto, directamente ya te pone ahí después como mayúscula para empezar, ¿verdad? Entonces, error de tipeo acá. Esto tenía que ser coma luego primeramente. Y bueno, borraré. Y poner acá. Joule. ¿Sí? Y después ahí el etcétera. Está. Joule. Entonces, cuando yo escribo la unidad de medida, tiene que estar todo en minúscula. ¿Sí? Por más que sea el nombre de una persona importante. Sin embargo, los símbolos de la unidad de medida se escriben en minúsculas, pero si la unidad de medida proviene del apellido o nombre de una persona, se escribe con mayúsculas. Ejemplo, metro es M, ¿verdad? Joule, acá está Joule con J, J del profe, jónico, ampere, que es A, kelvin, que es con K mayúscula, ¿verdad? Ojo con esto, ¿sí? Bueno, sistema de conversión. Dice, normalmente algunas unidades de medida tienen ciertas conversiones directas, los cuales nos ayudarán a realizar los ejercicios propuestos de magnitudes. Las equivalencias que más utilizamos entre las unidades de medida de la longitud, masa y el tiempo son, fíjate acá, longitud, masa y tiempo. La longitud, por ejemplo, hay una conversión que normalmente se sabe que 1 metro es 100 centímetros. O que 1 kilómetro son 1000 metros. O que 1 metro son 1000 milímetros. ¿Sí? Al menos ustedes dos ya saben ya de qué les estoy hablando. Pero para vos, es importante que sepan esto. ¿Sí? O que 1 metro cuadrado sea lo mismo que 100 centímetros, pero al cuadrado. ¿Verdad? La masa, por ejemplo, sabemos que 1 kilo es lo mismo que 1000 gramos. O que 1 gramo sea 1000 miligramos. El tiempo, por ejemplo, si yo tengo una hora ya sé que es 60 minutos, ¿verdad? Así como que yo sé que 1 minuto es 60 segundos, entonces 1 hora van a ser 3600 segundos. Ojo con estas conversiones, porque esto que vamos a utilizar mal. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a hacer, bueno, voy a mostrarles este ejemplo primero. Primero. Dice, ejemplo, convertir 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Cierto, profe, ya hay una manera, ya está un copiatín, pero copiatín que está arriba del logo del cursillo que dice que para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo yo tengo que dividir entre 3,6. Pero no vamos a utilizar eso todavía. Vamos a hacerlo en su momento. Y sin embargo. Bueno, ejemplo dice 90 kilómetros por hora, o 90 kilómetros sobre hora, para pasar a metros sobre segundo. Quiero pasar al sistema internacional. ¿Sí, vamos? Al sistema internacional yo quiero pasar. Esta es una medida de velocidad. Una medida de velocidad. Fíjate que la longitud yo mido en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de la corriente en ampere, la intensidad luminosa es candela, mol es mol y temperatura es Kelvin, ¿verdad? Pero también hay otras. Acá en la tabla que copiaron recién eran magnitudes fundamentales nomás, pero hay ciertas magnitudes también que vos podés agregarle acá, magnitudes derivadas, por ejemplo la velocidad. La velocidad que es, hace rato pusimos longitud sobre tiempo. Entonces la longitud se mide en metros y el tiempo en segundos. Entonces el metro sobre el segundo va a ser la velocidad. ¿Sí? Esa va a ser la unidad media, metros sobre segundos. ¿Está? La aceleración, por ejemplo, la aceleración de la velocidad dividido tiempo.
Entonces, velocidad, como que es metros sobre segundo, dividido el tiempo otra vez que es segundos. Si esto yo hago por extremo, divido medio con medio, me va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza, por ejemplo, que era masa por aceleración, hace rato pusimos allá, masa por aceleración, la masa se mide en kilogramos. Y la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto es lo que nosotros conocemos como Newton, que es la unidad de la fuerza en el sistema internacional. Y cuando entremos en la ley de Newton, justamente te vas a dar cuenta que Newton es la unidad de medida de todas las fuerzas. Está en el sistema internacional. Y después hay más, por ejemplo, la presión que es la fuerza sobre una superficie o área dada. La fuerza se mide en Newton y la superficie, como que área se mide en metros cuadrados. Entonces, Newton sobre metro cuadrado se mide la presión. Y Newton sobre metro cuadrado tiene también su nombre, que es un nombre en este caso Pascal. Pascal es una unidad de medida de la presión. Ya está, en el sistema internacional. Entonces, la derivada también tiene razón vectorial y escalar. ¿cómo? Las derivadas. Claro, yo te había dicho que magnitud fundamental o derivada eran lo mismo que lo que era de escalar y vectorial. Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial y es también derivada. Es vectorial y es derivada. El tiempo es una magnitud escalar y es fundamental. ¿Verdad? La fuerza es una magnitud vectorial y es derivada. ¿Está? Entonces, son los mismos, como te dije, solo que acá se clasifican de diferente manera. ¿Sí? Ok, entonces yo quiero pasar 90 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate que en el sistema de conversión, lo que yo voy a hacer, yo no voy a aplicarle regla de 3 ni nada de esto. Este sistema de conversión normalmente yo suelo utilizar en química cuando se da justamente moles, número abogado y demás. ¿Cómo es el sistema de conversión? Normalmente se pone un punto y una fracción, en donde la idea es que si yo quiero convertir kilómetros, yo quiero pasar a metros, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner hacia abajo, ya que el kilómetro está hacia arriba, yo tengo que poner hacia abajo para que ese se simplifique con ese kilómetro. Yo lo que sé acá de longitud, porque kilómetro es una magnitud de longitud. Un kilómetro yo sé que son 1000 metros. Entonces yo puedo decir, bueno, un kilómetro son 1000 metros. Acá, ¿qué pasa? Kilómetro se simplifica con kilómetro. Me queda ya en metros mi conversión. Ya convertí, ya mira. La longitud. Falta la hora. Nomás el tiempo acá es lo que falta. Fíjate que hora está hacia abajo. Hago nuevamente mi producto y mi fracción ahí. Hora es lo que yo tengo que pasar a qué? A segundos. Yo tengo acá, mira. Una hora son 3600 segundos. Como que hora está ahora hacia abajo, para que yo pueda simplificar, tiene que estar hacia arriba ahora mi conversión. Entonces yo digo, una hora son 3600 segundos. Entonces acá, hora, bye, se va con hora, te queda ya segundos. Entonces, ¿qué vas a hacer la última? En la calculadora vas a poner 90 por 1000 metros por 1 dividido 1 por 3600 segundos. ¿Hacemos? ¿Cuánto te da en la calculadora? 90 por 1000 dividido 3600. 25. ¿Qué? ¿25 qué? Ah, bien. 25 metros por segundo. 25
¿Te sale ya, Alejandra? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sale? Entonces, de esa manera yo convertí 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo que esa conversión que está ahí rápido. Pero esto solamente nos sirve para convertir velocidades, que es la de, para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos, yo lo que voy a hacer es dividir entre 3,6 o viceversa. Si quiero pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, tengo que multiplicar entre 3,6. Hace un poco 90, porque 90 es lo que tenés que convertir. 90 dividido 3,6. Haz la calculadora a ver cuánto te sale. ¿Te das cuenta que es lo mismo? ¿Te das cuenta que te sale lo mismo? Y es una conversión más rápida. ¿No te sale eso, profe? ¿Por qué no te sale? Porque tengo que multiplicar o dividir entre 3,6. Fíjate que acá, mira pues este 90, ¿por cuál está multiplicando? Está multiplicando por 1000 sobre 3600. Y hacer un poco 1000 dividido 3600. Hacerlo. Uno sobre 36. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es en coma? ¿Cuánto? ¿Se entiende? Entonces de ahí sale ese 3,6 que está ahí. ¿Sí? De ahí sale eso. No es que es un truco, sino que en realidad sale de este que está acá. Ahí no sale. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a verlo. Fíjate que acá dice, en este ejemplo multiplicamos por 1000 metros sobre 1 kilómetro, ya que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, y así poder eliminar el kilómetro. Y también multiplicamos por 1 hora sobre 3600 segundos, para así poder eliminar la h que es de hora. Recordar que para que esté en el sistema, para que esté en el sistema internacional, centímetro tiene que estar en metro cuadrado. Y el minuto, aquí, para la opción, a ver, vamos a hacerla a ver. Vamos a hacer la opción B. Entonces, vamos a convertir ahora 56 centímetros cuadrados sobre minutos al sistema internacional. Fíjate que 56 centímetros cuadrados sobre minutos. Yo quiero pasar al sistema internacional. Si quiero pasar al sistema internacional, fíjate todo lo que yo tengo acá. Yo tengo centímetros al cuadrado pasado al sistema internacional a metro cuadrado. ¿Sí? Tengo esta conversión. Acá tengo esto. Entonces ese me puedo utilizar. Y fíjate que mi tiempo está en minutos. Yo sé que 1 minuto es 60 segundos, ¿verdad? Entonces tengo que pasar a segundos ya mi tiempo. Ambos, ¿verdad? Entonces hago mi multiplicación y hago mi fracción. Primero voy a pasar centímetros cuadrados. Yo sé que 100 centímetros al cuadrado, esto pongo hacia abajo para que pueda eliminar con el que está arriba. 100 centímetros al cuadrado es lo mismo que 1 metro al cuadrado. ¿Sí? Además, yo sé que 1 minuto, ¿cuántos segundos son? 60 segundos, ¿verdad? Entonces, centímetro se va con centímetro, minuto se va con minuto, y me queda metro cuadrado y segundo al cuadrado. Entonces, al momento de hacer mi conversión, pongo en la calculadora 56 por 1 metro cuadrado por 1, ¿verdad? Dividido 100 al cuadrado por 60 segundos. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale?
56 por 1 dividido 100 al cuadrado por 60. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Cómo? 3,666. 2,3333. ¿Ah? 2,999. Ah, 9,3333. Por día a la tanto no tiene, ¿no? Por día a las 5. Ok, ¿a ustedes les necesitan? ¿Cómo hago? Profe, el calculador. Así primero tu numerador y después dividir y poner en paréntesis eso. 56 por 1 es 56, ¿verdad? Entonces voy a poner 56 dividido y voy a poner esto entre paréntesis. O si querés resolver primero 100 al cuadrado por 60. 100 al cuadrado es 1000, ¿verdad? ¿O cuánto es? 10.000. Y 1000 por 60 es 60.000. 600.000, ¿verdad? Entonces 56 dividido 600.000, ¿cuánto es? 9,33 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos. ¿A todos les salió así? ¿Sí? ¿Salió así? Ok. Entonces, ese sería el resultado. A ver cómo dice. Sí, 9,33 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos. ¿Está? ¿Se dan cuenta que miren que acá está un versículo? ¿Por qué, profe, me puso acá 10.000 por centímetro cuadrado? Porque vos sabés que 10.000. 100 al cuadrado es 10.000. Entonces por eso es. ¿Estamos? Muy bien, quiero que copien. Mientras pausa, por favor, para que pueda copiar. Muy bien, vamos a hacer los ejercicios propuestos, ¿sí? Dice, bueno, recopilación de examen anteriores. Es una recopilación de algunos que otros que les comenté. Dice el tema 1, del siguiente listado de magnitudes, aquella que cumple con las características de una magnitud escalar, te pide la escalar, dice. ¿Cuál es la opción? Tenés 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Diana. B. Alana. Dedo. D de dedo. Alejandra. C. Bueno, las distintas respuestas. Vos dijiste velocidad, ¿verdad? Velocidad, ¿qué magnitud es? Es una magnitud vectorial, no es escalar. Entonces, descartado la B. ¿Qué vos dijiste, Alejandro? La C. El peso decimos que era una fuerza hace rato, ¿verdad? Dijimos eso. Y la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, no es. La A es una fuerza, ¿verdad? Y la fuerza es una magnitud vectorial. La aceleración en la opción E tampoco es escalar, sino que es vectorial. Vos anotaste eso en tu cuaderno, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo sí es una magnitud escalar y es también a su vez que es fundamental. Recuerda que acá, mira, magnitud fundamental, el tiempo es fundamental y es a la vez escalar. Porque el tiempo, acuérdate que el tiempo puede ser negativo. ¿Sí? ¿Te acordás?
Entonces hay ciertas magnitudes que no deben ser, o sea, se toma siempre el valor absoluto, el valor positivo en las magnitudes escalares. Por eso es que la opción D es la correcta. ¿Está? Entonces, mano a la obra con los demás ejercicios. ¿Sí? Este ejercitario yo voy a lanzar también en el plano. Bye.